Mira qué espectáculo tenemos hoy en España en tu cocina. Unas migas tradicionales, de las de siempre pero más ligeras, más suaves y con ese sabor que te hace sentir en tu pueblo, arropado por las faldillas de la mesa camilla y el calor del brasero. Si nunca te han salido como a la abuela, hoy sí, quédate, que esto te va a encantar. Lo primero, el pan. Nos hace falta una hogaza de pan de miga de 2 o 3 días antes. Yo lo corto en rodajas y luego a pellizcos del tamaño que quiero la miga. Truco casero: al pellizcar, el pan queda más irregular y absorbe mejor los sabores. En un mortero, machaca 9 dientes de ajo junto con un poquito de sal. Esta es la sal que van a llevar las migas. Y cuando los tengas bien machacados, mezcla con las migas junto a 3 cucharaditas de pimentón para una hogaza de pan. Pero ya sabes, esto es cuestión de gustos. Ahora hay que hidratar las migas. Te mojas la mano en agua y vas salpicando hasta que la miga quede ligeramente húmeda, no empapada, solo un beso de agua. Tapa con un paño y deja reposar hasta el día siguiente. Verás como por arte de magia el pan se ha perfumado de ajo y pimentón y absorbido todo su sabor. Para acompañar las migas voy a usar pimientos verdes cortados en trozos medianos, chorizo en rodajas y panceta también troceada, pero como siempre, cada casa tiene su estilo. Puedes añadir uvas, sardinas o lo que más te guste. Y prepara también 5 o 6 dientes de ajo con piel, que van a aromatizar el aceite como no te puedes imaginar. Ya te lo dije antes, pero al destapar las migas, el ambiente se ha llenado de un olor a cocina de pueblo que no te puedes ni imaginar. Y eso que aún no hemos empezado. Colocamos una sartén en el fuego y empezamos con la panceta. No vamos a añadir aceite, que ella ya suelta lo suyo. Y para que las migas sean más ligeras, ese aceite lo vamos a desechar. Lo mismo con el chorizo. Lo vamos a hacer en otra sartén también sin aceite. Y cuando esté hecho, lo reservamos junto a la panceta y desechamos también la grasa que haya soltado. Ahora necesitamos una sartén grande, en la que sí añadimos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y los ajos con piel. Los vamos a dejar a fuego medio durante unos 2-3 minutos para aromatizar el aceite y hacer que la cocina empiece a oler a ajo que alimenta. Añadimos los pimientos y los salamos cuando ya se estén haciendo, que en crudo no cogen nada. Y cuando estén tiernos, los retiramos junto a los ajos y aquí sí dejamos el aceite en la sartén. Volcamos las migas en la sartén, fuego medio alto, y ahora remover sin parar. Aquí está el alma del plato. Y ya sabes lo que dice el refrán: las migas del gañán, vuelta y vuelta están. Las migas del pastor, vuelta y más vuelta, estarán mejor. Pero hoy somos pastores, sin prisa, disfrutando del sonido y del olor. Cuando estén doradas, tú decides su punto. ¿Las quieres más crujientes? Añade un poquito más de aceite y sigue dándole. Control de grasa y control de crujiente, todo en tu mano. Aquí las tienes, migas de las de siempre, pero más ligeras y con el mismo sabor de las migas de la abuela. En mi casa nos las comemos con un buen tazón de café con leche, tradición pura de invierno. Si te ha gustado esta receta, dale un buen like y suscríbete. En España en tu cocina cada semana te traigo platos con alma, sabor y mucha historia. Nos vemos en la próxima.